la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseos, con mucho deseo de aprender la palabra. En el libro de los Efesios está nuestro texto base o de fundamento para la enseñanza que hoy vamos a comenzar acerca de lo que es el profeta y la profecía. Todo lo relacionado a lo que es el profeta y la profecía es importante, que en estos tiempos que se dicen, escuche bien esto, en estos tiempos que se dicen que estamos, valga la redundancia, en tiempos proféticos y apostólicos. Yo le he preguntado a quienes expresan o se expresan de esta forma, ¿qué son tiempos proféticos y apostólicos? Yo quiero que me definas eso un poquito, por favor. Y me dicen, bueno, maestro, tiempos proféticos y apostólicos son tiempos proféticos y apostólicos. O sea, lo que tú me estás, según la respuesta que me diste, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú solamente estás expresando lo que otros dijeron. Tal como te lo vendieron, tú lo estás vendiendo. Pero ni siquiera tienes una idea de lo que son tiempos proféticos y apostólicos. Ni siquiera tienes una idea de eso. En el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 7, y lo vamos a leer cómo Jesús constituyó en estos tiempos, en nuestros tiempos, una línea de profetas que es muy totalmente diferente a la línea de los profetas del Antiguo Testamento. Totalmente diferente, ¿no? En todo. Y usted lo va a aprender ahora. Pero no dejan de ser profetas. Y esto lo digo porque hay quienes se han levantado, oído que ya estamos enseñando, se han levantado a una escuela y han afirmado de que en estos tiempos no hay profetas, basado o teniendo como fundamento aquellas expresiones cuando Jesús dijo, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Ya? Cuando yo analizo y hago un análisis, tomando en cuenta los medios de interpretación bíblica, esto es la hilación del pensamiento del emisor, que es Jesús. Cuando Jesús dijo, los profetas, la profecía, la ley y los profetas llegaron hasta Juan, lo que Jesús quiso decir es que el último profeta, se lo voy a traducir versión José Briceño, lo que Jesús quiso decir fue que el último profeta que profetizaría bajo la ley acerca del Mesías Juan, porque el Mesías está entre vosotros. Eso fue lo que Jesús quiso decir. O sea, no se necesita de que se levante un profeta a hablar del Mesías, porque ya el Mesías está entre nosotros. Y Jesús dice que el mayor de los profetas es Juan, ¿no? Claro, el mayor en factores que son determinantes para decir que es el mayor, hablando de Juan, porque todos los profetas profetizaron de Jesús, el cual nunca lo vieron, mas el único profeta que profetizó de Jesús fue Juan el Bautista, porque lo llegó. El único profeta que profetizó de Jesús y lo logró ver y presenciar que se cumpliera la profecía ante sus ojos fue Juan. Y con la excepción del nacimiento de Jesús,
que dice que habían profetas en ese tiempo que oraban y esperaban en el templo hasta que llegó el momento en que vieron al Hijo de Dios nacer y dijeron: Señor, quítame la vida, ya puedes disponer de mi vida porque ya mis ojos vieron al Mesías. De tanto que lo profeticé y lo esperamos, ya lo vieron. Son los dos profetas que vieron a Jesús del Antiguo Testamento, que profetizaron de él y lo lograron ver. Esto es contado Juan. De modo que cuando Jesús dice la ley y los profetas llegaron hasta Juan, no quiere decir que las profetas ya se acabaron. No es lo que dice la Biblia. Dice, lo que quiere decir, repito, es que el último profeta que profetizaría acerca del Mesías bajo la ley es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ya el Mesías está entre vosotros. Entonces, esa escuela se descarta de que los profetas no son para estos tiempos. Dice, pero a cada uno, Efesios 4, capítulo 4, verso 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso que subió, que es, sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Jesús, el que subió, el que lo llenó todo, el que descendió, hablando de Jesús, y él mismo constituyó, oído, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense el tema que nosotros vamos hoy a desarrollar, a comenzar. El don de la profecía, como manifestación, preste atención ya, porque esto no son meros balbuceos que vamos a estar acá lanzando. Usted me tiene que prestar atención al desarrollo, a cada uno de los términos que voy a estar usando, porque de ello depende que usted pueda captar y entender el desarrollo de estas cosas. El don de la profecía como manifestación del Espíritu y el oficio de profeta como ministerio dado por Jesús. Porque tienes el don de la profecía como don espiritual y tienes el oficio del profeta como ministerio dado por Jesús, que son totalmente diferentes en cuanto a funciones, y en cuanto a operaciones son los mismos, funcionan y operan igual, porque profetizar es profetizar en el sentido que sea a través de un don espiritual o sea a través de un oficio ministerial, ¿ya? En cuanto a operación y ejercicio son los mismos en el sentido de vociferar, de expresar, de decir una profecía. Pero si vamos a lo que es el don como procedencia del Espíritu, entonces es algo que es temporal, oído, presta atención, es algo que es temporal, oído, y auxiliar a la vez. Y auxiliar a la vez. ¿Por qué digo esto? Jamás, vamos a determinar principios, jamás Dios va a usar un don espiritual para profetizar cuando hay un oficio de profeta en la congregación. O sea, Dios no va a pasar por alto el oficio del profeta usando un don espiritual para profetizar a través del don espiritual, porque los dones espirituales, uno de los propósitos de los dones es para auxiliar. Y Dios utiliza el don de profecía, sea en la expresión, oralmente hablando, que vino la palabra de sabiduría en un momento determinado, y la persona en el don manifestó la palabra de profecía, manifestó esa palabra de sabiduría que vino de Dios a él, y manifestó la palabra que se convierte en profecía porque sale de la boca de un profeta. Jamás Dios va a hacer eso si tenemos